Bienvenido, crack, a este video donde te voy a explicar cómo yo superé el miedo y eso me hizo cambiar mi vida. ¿Por qué? Porque ahora me siento más libre, me da lo mismo exactamente lo que de mí, el miedo a la crítica, uno de los miedos más importantes que tienen todas las personas, el miedo a ser juzgado, el miedo a la crítica, y eso es lo que te detiene, eso es lo que te detiene de empezar a hacer cosas que de verdad quieres en verdad, o sea, que quieres lograr en verdad. Lo que te detiene es el miedo a la crítica. Yo en particular, antes también sufría el miedo, no me veías en las redes sociales, hace unos años no estaba presente en las redes sociales. ¿Por qué? Porque me daba miedo exponerme en las redes sociales, aunque ya yo en 2022 quería comenzar con mi marca personal, ni siquiera sabía que se llamaba así en ese momento, pero quería comenzar con mi marca personal, compartiendo mi contenido sobre fitness, sobre entrenamiento, que es lo que a mí me había servido para rebajar cuando era súper gordo, lo que a mí me había servido para rebajar, eso lo quería compartir en las redes, pero ahí había algo que me detenía. ¿Qué cosa? El miedo. El miedo era lo que me detenía, escondido en un falso de sentirme que no estaba preparado, digamos, o el perfeccionismo de querer buscar el momento perfecto. Entonces, en el fondo, era miedo simplemente. Y por allá por el 2022, como 6 meses estuve en que yo quería salir en las redes sociales y todo eso, empezar a como a explicar las cosas, empezar a aportar, pero como 6 meses detenido, o sea, en que ni siquiera comenzaba. Y después ya para finales del 2022, ahí sí que comencé, cuando ya finalmente me di a vencer el miedo. Obviamente ahí superé bastantes miedos, sin embargo ya para el 2023 de nuevo volví a caer en ese miedo y fracasé y lo dejé por completo. Hasta que ya hace un año y medio más o menos que volví a superar ese miedo. El de exponerse en las redes sociales, el de hablar en público. Y es súper importante que lo hagas. ¿Sabes por qué? El de hablar en público sobre todo. ¿Sabes por qué? Porque cuando no tienes esa confianza en ti como para poder hablar sin ningún problema, para poder decir lo que tú opinas, para poder decir cómo te sientes, cuando no puedes decir eso, tienes una falta de confianza, tienes una falta de autoestima. Entonces, por eso es súper importante que puedas superar el miedo. Y eso te va a hacer sentir más libre, te va a hacer sentir mejor, con más autoestima, con más confianza, y te vas a poder sentir mejor en tu vida. Y eso es algo que yo superé. Me puedes seguir en mis redes sociales también, que aparezco todo el tiempo en Instagram, Andrés Fitrela, donde te vas a dar cuenta que no le tengo miedo ya a compartir mis ideas en las redes sociales, compartir lo que pienso en las redes sociales, y así es como tú deberías sentirte, sin miedo a compartir lo que opinas, sin miedo a que te vayan a juzgar, haciendo todo lo que quieras, digamos, lo que quieras hacer, hacerlo, y no simplemente estar pensando que eso es lo que te tiene, que van a decir de mí, o será que me vas a jugar, o será que me va a ver feo, o tal cosa. Da exactamente lo mismo, porque pues la gente siempre va a criticar. En verdad, al inicio te das cuenta que a nadie le importa, en verdad. O sea, a nadie le importa qué es lo que hagas con tu vida. De repente puedes recibir uno que otro comentario, pero en verdad a nadie le importa. ¿Por qué? Porque cada quien tiene sus propios problemas, entonces como para estar pensando en el tuyo. A nadie le importa a nadie le importa las mierdas que hagas con tu vida. O sea, cuando entiendes esto, cuando yo entendí eso, me hice realmente libre. O sea, ahí cuando entendí que a nadie le importaba si yo salía en las redes sociales, o que a nadie le importaba que si hiciera algo, digamos, o me vestía como sea, te das cuenta que puedes ser libre, o sea, puedes ser verdaderamente libre, puedes ser verdaderamente tú. Si dices algo en las redes sociales, si dices un comentario en público, ¿sabes qué? A nadie le va a importar, porque tú puedes hacer con tu vida lo que se te pegue la gana y cada quien tiene sus propios problemas. De repente puede ser un tema de conversación en ese momento y ya, después nadie más se va a recordar. El único que se va a acordar eres tú si no lo haces. El único que se va a acordar eres tú si en un futuro, ya en unos 5 años, de repente querías hablar en público, querías empezar a opinar, digamos, tener discusiones en público, o a cualquier cosa que quisieras hacer en público y que dejaste de hacer, cualquier cosa que, como hablar en las redes sociales o montarte en las redes sociales y no hiciste, el único que lo va a recordar eres tú por no haberlo hecho. Eso sí es lo que te va a perseguir todo el tiempo. Por eso yo lo hice, porque al final la única forma de superar el miedo es lanzarte. Primero, el miedo no es real. Y la segunda forma de hacerlo, pues el miedo al final es algo que tú creas en tu propia mente, como preocupándote por posibles escenarios que nunca van a ser realidad. Eso es lo que es el miedo. Y lo otro es que la única forma de superar ese miedo es efectivamente venciéndolo, o sea, digamos, enfrentándote a ese miedo. No hay otra forma. O sea, no existe, digamos, si tú tienes miedo de hablar en público, la única forma en que vas a dejar de tener miedo de hablar en público es hablando en público. No hay otra forma. En las redes sociales, si tú tienes miedo de hablar en las redes sociales, algo que me pasó a mí, por ejemplo, hace un año y medio más o menos, o un poco menos incluso, año 3 meses, año 4 meses, algo que me pasaba a mí es también miedo de hablar en las redes sociales. Porque es un miedo típico. Sin embargo,
la única forma en que yo superé ese miedo fue efectivamente lanzándome hacia eso. O sea, hablando en las redes sociales. Eso es lo único que te va a hacer que puedas eliminar el miedo. Y es lo que yo hice. Y me di cuenta que a nadie le importaba, en verdad. O sea, empecé a hablar en las redes sociales y a nadie le importa. Y en tal caso, a las personas que le importan, la mayoría, la gran mayoría, son personas que les sirve, que les aporta. Y por eso me gusta, digamos, por eso me gusta hacerlo. Cuando ya tenga más audiencia, ahí probablemente voy a tener más comentarios negativos, de repente, de personas que le incomodan lo que yo hago. Pero me da exactamente lo mismo, porque tienes que tener ese crecimiento personal, ese desarrollo personal, esa mentalidad, como para que te valga verga las opiniones de los demás. Porque al final esas opiniones, sobre todo cuando es crítica o están jugando, es simplemente que le incomoda lo que tú haces. Y le incomoda en el sentido de que ellos no son capaces de hacerlo y es fácil esconderse a través de teléfonos, a través de malos comentarios a tus espaldas cuando nadie los ve. O sea, eso es súper fácil. Entonces, no creas en las personas, digamos, que te van a comentar o que te van a hatear o lo que sea. De lo mismo, ¿por qué? Porque a nadie le importa. O sea, ellos incluso lo que necesitan es atención. Al final lo que necesitan es atención y por eso es que van comentando en las redes sociales y todo eso. Entonces, si tú quieres lanzarte en redes sociales o quieres empezar a hablar en público porque te gustaría hacer clases o cualquier modo de nada de eso, hazlo porque a nadie le va a importar. A nadie. Al único que le va a importar es a ti si no nunca lo supera. Y la única forma de superar ese miedo es enfrentándote a eso. Tienes que hacerlo. Yo también comencé así cuando empecé a hablar en las redes sociales. También tenía un miedo ahí que superar. Obviamente al inicio me daba miedo, por eso no lo hacía. Después simplemente lo hice y lo volví a hacer, 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 hasta que ahora es totalmente diferente. O sea, te puedo grabar este video de YouTube y me da exactamente lo mismo. Te grabo podcast en Spotify y me da exactamente lo mismo. Te subo historias a cada rato en Instagram y me da exactamente lo mismo. Otra cosa que me pasa, que me pasaba, que uno cree que tiene que estar, te creía que tenía que estar como arreglado todo el tiempo, no, todo tiene que ser bonito, así como todo ordenado a la perfección, y es mentira. O sea, tiene que ser tu realidad. Eso es lo que yo hago, que es mi realidad. Literalmente voy a estar recién levantado y tiro una historia y listo. ¿A quién verga le importa? A nadie. En este caso, lo que hago a las personas que me importa que le lleguen es a las personas que le va a servir, a las personas que le va a aportar, a las personas que le va a ayudar, y por eso es que lo hago. Al final, ese es mi trasfondo detrás de las redes sociales, pero eso también te va a servir para que te des cuenta que una vez que superas estos miedos, como el tema de hablar en público, de ponerte en redes sociales, la verdad es que prácticamente ningún otro miedo viene. ¿Por qué? Porque, o sea, igual de repente puede venir uno que otro miedo en otros ámbitos, pero este es uno de los mayores. Y cuando superas este, te das cuenta que en verdad, ya, aumenta tu confianza, aumenta tu autoestima, y sobre todo cuando tienes la capacidad de decir las cosas que opinas, las cosas que piensas, sin importarte qué digan los demás. Eso es lo que tienes que lograr. Porque ahí es cuando verdaderamente te vas a sentir libre y vas a poder hacer lo que se te pegue la gana. Y al final a nadie le va a importar. A las personas que le importa va a ser personas, va a tener ambas. Personas que te apoyan, personas que les gusta lo que haces, y sobre todo en la mayoría de los casos va a ser así. Pero también hay personas que de repente te llegan un comentario negativo o lo que sea, y sabes que es simplemente porque le incomoda que tú tengas los huevos para decir lo que piensas, le incomoda que tú tengas los huevos para opinar así, y a esa persona, digamos, no tiene esos huevos para hacerlo. Entonces, por eso es tan importante que tengas en cuenta que el miedo no es real. El miedo no es real, es simplemente un indicativo de hacia dónde tienes que ir. Cuando superas miedo, te sientes mejor, te sientes más libre y avanzas en tu vida. Entonces, el miedo no es real, simplemente lo creas en tu mente, pero de las cosas que tengas miedo, tienes que enfrentarte a eso. Enfréntate a eso y vas a ver cómo superas cualquier cosa. O sea, te vas a sentir con más confianza, con más autoestima, y te vas a dar cuenta que, o sea, vas a tener una mentalidad súper fuerte cada vez que vayas superando y superando y superando miedos. Como te digo, uno de los miedos más potentes es el miedo a la crítica, el miedo a que te juzguen. Que de repente lo pueden hacer, pero en verdad a nadie le importa directamente lo que hagas con tu vida. Entonces, haz lo que se te pegue la gana. Esa es como la conclusión final. Haz lo que se te pegue la gana. Haz lo que quieras con tu vida. Si quieres ponerte en redes sociales, hazlo. Si quieres hablar en público, hazlo. La única forma de superar esos miedos es hacerlo. Y además te das cuenta que cuando haces esto, superas estos miedos, los miedos más grandes, como esta cosa, al final te empieza a valer verga todo, y eso hace que te sientas con más confianza y con más seguridad y con más autoestima. Así que eso fue por este video. Recuerda que el miedo no es real y puedes superarlo. La única forma de que lo vas a superar es enfrentándote a él. Así que ve qué es lo que te da miedo y simplemente hazlo. Da miedo tomar cierta decisión en tu vida. También no tiene que ser solamente como hablar en público o redes sociales o lo que sea, sino te da miedo tomar una decisión en tu vida que puede molestar, no sé, a tus padres, a tus amigos, a tus cercanos, a tus hermanos, pero tú quieres hacerla, hazlo. O sea, da lo mismo, después a nadie le va a importar. Mientras que tú estás haciendo lo que tú quieres en verdad, mientras que tú hagas
lo que creas sensato, lo que crees que tienes que hacer, lo que te dice tu conciencia que tienes que hacer, está perfecto. Está perfecto y críticas siempre van a llegar, pero al final todos hablan desde su punto, de por qué, su punto prácticamente como de ellos, pero nadie ve el tuyo. Tú tienes que ver tu propio punto, de por qué lo quieres hacer, de por qué lo quieres lograr, de qué es lo que quieres decidir en tu vida. Y créeme, como cuando actúas así, al final a nadie le importa lo que hagas y es tu vida. O sea, decide qué es lo que quieres hacer en tu vida porque solo tú eres el que la vive. Así que eso fue todo por este video y recuerda romper todos los miedos.